en este caso interrupciones dentro de lo que tenemos en el enlace virtual. Comienzo de este pequeño tema de diagnóstico con código de falla. Espero que les sea útil el tema, les pueda en este caso llenar las expectativas que ustedes tienen a través de este curso. Por favor, las preguntas del caso pueden ir haciéndolas o esperan cuando termine, y en este caso responderé a las preguntas que en este caso ustedes tengan. Muy bien, comenzamos con el tema, chicos, con código de falla. Todos sabemos que en este mundo de los equipos, ahora todo es en este caso de electrónica. Todos sabemos que ahora las fallas vienen a través de códigos, no solamente en maquinaria pesada, sino que también en este caso vienen desde la parte automotriz. Bueno, nosotros nos enfocamos ahora a lo que es maquinaria pesada, nos enfocamos a lo que es, en este caso vamos a hablar de lo que es maquinaria Caterpillar. Muy bien, para entender un poco sobre los códigos de falla, en este caso hemos puesto, como ustedes pueden, ciertos códigos que tenemos que empezar por el principio, en este caso identificando lo que significa cada uno de estos. Pero con el primer código, ¿no? En este caso el MIP. Bueno, el MIP en este caso es la identificación del módulo. En este caso me va a identificar lo que es qué módulo me está fallando, que puede ser en este caso el SM del motor, el SM de la transmisión, el SM de frenos, cualquier tipo de, en este caso, de control electrónico que tenga el equipo. El SID en este caso me da en este caso la identificación de componente. La identificación de componente en este caso puede ser un sensor de temperatura, un sensor de presión, un interruptor de flujo, cualquier componente electrónico que en este caso contenga el sistema. Y FMI en este caso me da a entender lo que es el modo de falla, la falla que presenta en este caso el componente. No sé, un voltaje sobre el voltaje bajo lo normal que puede estar enviando el sensor, puede ser una corriente bajo lo normal, una corriente sobre lo normal que puede estar recibiendo cualquier componente electrónico. Muy bien, mayormente lo que es el MIP y el SID van relacionados, es decir, los códigos MIP, en este caso como ustedes pueden ver en la parte inferior, el 036, me indica que en este caso el fallando es el SM del motor. No específicamente está fallando el SM, sino que me indican que es parte del sistema del motor, es el que está fallando. Y el SID siempre va relacionado con el MIP. Los códigos SID, en este caso, pueden ir relacionados, por ejemplo, en el caso que tenemos, 0110, que me indica que es un sensor de temperatura de refrigerante. Si fuera un SM de transmisión, va a haber otro código. SID, en este caso, solamente son para el determinado MIP. Es decir, en este caso, el 036 tendrá sus propios códigos SID. Por ejemplo, otro MIP que me indique que sea el sistema de transmisión tendrá otros tipos de códigos SID. Es independiente cada SID para cada MIP. El FMI, en este caso, lo que me indica es la falla que ya tiene en este caso en sí el componente que estamos analizando. En este caso el MIP es general para todos los SID y MIP que tiene la máquina o el sistema. FMI 3, FMI 1, FMI 10, FMI 8, FMI 5, todos esos FMIs van a ir de manera general para todos los SID y los... Muy bien, eso es lo que en este caso tenemos códigos de falla. En este caso, en el ejemplo que les estoy mostrando, me indica que tengo una falla con código MIP 036, con código SID 0110 y con un FMI 03. ¿Qué es lo que me dice? En este caso que el sensor de temperatura del refrigerante del motor está mandando una señal con voltaje sobre lo normal. Ese es un tipo de falla, ¿no? Muy bien. Nosotros nos vamos a basar en este momento solamente con lo que es con los FMI, que es lo que nos va a interesar para saber qué es lo que está pasando en estos momentos con el sistema electrónico. Muy bien. En estos momentos estamos apreciando lo que son los códigos de fallas más comunes dentro de estos equipos Caterpillar, ¿no? Mayormente los códigos Caterpillar
tenemos antes, en este caso, códigos de falla, ¿no? En este caso, varios FMIs. Tenemos desde 0 hasta el 20. Pero en este caso, vamos a mencionar los más comunes, lo que son el FMI 03, el FMI 04, el FMI 05, el FMI 06 y el FMI 3. Pueden ver, el 3 me indica que es un voltaje sobre lo normal, es decir, una señal más de lo que ya un sensor está determinado a mandar. Un FMI 04 me indica una señal que es en este caso mucho menor a la señal más mínima que pueda mandar un sensor. El FMI 5 en este caso me indica una corriente bajo lo normal viendo un solenoide, cualquier dispositivo electrónico, y el FMI 06 en este caso que me indica que está recibiendo una corriente sobre lo normal, y el FMI 08 me indica en este caso que la señal de pulso ancho modulado, de frecuencia o periodo o un periodo tiene una señal en este caso anormal. Muy bien, vamos a relacionar un poco en este caso las fallas para determinar en este caso con cuál de tipo de componentes mayormente trabaja. Por lo general, un FMI 04 trabaja mayormente con sensores, ¿no? Al igual en este caso con un FMI 05 y un FMI 06 con solenoides. Muy bien, teniendo como base este primer principio, lo que vamos a hacer en este caso a continuación es empezar recordando, o en este caso explicando de manera sencilla, de lo más simplificado, de lo que tenemos un poco de sensores, para saber de qué manera en este caso funciona. Dentro de los sistemas electrónicos tenemos dos tipos de sensores. Tenemos los sensores pasivos y los sensores activos, ¿no? Los sensores pasivos mayormente no requieren de alimentación de voltaje, es decir, señal, y por lo general poseen dos contactos. Esos dos contactos vienen catalogados en sus terminales con 1 y 2, lo que es señal 1 y 2 a tierra. Dentro de nuestro esquema eléctrico, nuestros paneles eléctricos, lo podemos encontrar como en la parte inferior, ¿no? Su nomenclatura. Este es un extracto simplificado o extraído en este caso de un plano eléctrico, ¿no? Tenemos nuestro sensor de temperatura de refrigerante, que será un sensor pasivo. Envía una señal por el terminal 1 y se conecta con su circuito a tierra a través del terminal 2. Es un sensor pasivo, solamente consta de dos cables y no requiere de alimentación. Un sensor activo, por lo general, siempre, como había dicho, siempre requiere de una alimentación de voltaje, ¿no? Y siempre, en este caso, constan con 3 contactos a más. Los contactos, en este caso, vienen en este caso con la nomenclatura A, B, A, en este caso, que es alimentación, que puede recibir una alimentación por parte del SM o una alimentación directo desde la batería. La alimentación puede ser de 5, de 8, de 12 o de 24 voltios, en algunos casos de 10, dependiendo del sistema en el cual está trabajando. El terminal B me indica que es la conexión con el circuito a tierra o retorno a tierra, ¿no? Y en este caso el terminal C me indica lo que es la señal que envía. Muy bien, en la parte inferior podemos ver también en este caso lo que es una parte extraída de lo que es el esquema eléctrico de un sensor de temperatura de transmisión, en este caso el aceite de transmisión, ¿no? Como podemos ver, tiene 3 contactos, los terminales A, B y C, antes menos, y parte del SE. Muy bien, esas son la diferencia que trae entre unos sensores pasivos y unos sensores activos. Muy bien, ya sabemos la diferencia entre un sensor activo y pasivo. Si en un esquema eléctrico vemos un sensor, en este caso que tiene solamente 2 cables, quiere decir que es un sensor pasivo. Pero si en el esquema eléctrico vemos, en este caso, que tiene 3 cables, nos indica que es un... Muy bien, los sensores en este caso también se catalogan por 2 tipos. Los sensores analógicos, en este caso, que siempre reciben una alimentación de 5 voltios.
no va a recibir más de 5 voltios. Esa es la alimentación que recibe directa, en este caso, desde el SM o de su módulo de control. La señal que en este caso el sensor analógico mayormente provee, o en este caso envía lo que es al SM, está entre 0.2 a 4.8 voltios. Este rango puede variar dependiendo del sensor. En algunos casos es 0.1, en otros casos llega hasta 4.9, 4.7. En otras palabras, nunca va a enviar 0 y nunca va a enviar 5 voltios. Nunca envía 0, nunca envía 5 voltios. Siempre tienen un rango determinado. En la parte inferior tenemos el diagrama, en este caso eléctrico, que tiene un sensor analógico activo. ¿Por qué activo? Como ustedes recordarán, tiene 3 cables. ¿Y por qué analógico? En el plano eléctrico, en este caso, el suministro que está, en este caso, indica que el SM del motor a través del terminal A es lo suficiente para indicarme en el plano eléctrico con qué tipo de sensor voy a trabajar. En este caso, un sensor analógico. Muy bien. Los sensores digitales, a diferencia de los sensores analógicos, reciben una alimentación mayor de 5 voltios, por lo general de 8, 10, 12, 24 voltios. Muy bien, los sensores digitales, esto de pulso ancho modulado, que se pueden medir a través de un multitester, en este caso lo que es el porcentaje, hay señales de frecuencia. Por lo general, en este caso nos produce siempre sin modulado. Muy bien, en nuestro esquema eléctrico, en la parte inferior, podemos ver en este caso, en plano eléctrico, la diferencia entre un sensor analógico y digital. Un sensor digital, en este caso, tiene una nomenclatura de 8 voltios. Si encontramos esta nomenclatura de 8V, me indica que es un sensor digital. No tengo por qué confundirme con un sensor analógico. Y mayormente no llega a 8, de repente cambia y tiene en este caso el 10, que me indicará que recibe una alimentación de 10 voltios, ¿no? Y si recibe, en este caso, o está la nomenclatura positivo B, me indicará que recibe una alimentación directa de lo que es batería. Muy bien, y bueno, es un sensor digital activo. Nuevamente, vemos que tiene los 3 contactos, A, B y C. Lo que necesita de alimentación, que es a través de A través de C, y B su conexión de circuito a tierra. Muy bien, esa es la diferencia entre sensores analógicos y digitales. Un sensor pasivo mayormente genera señales analógicas, mientras que un sensor puede generar señales analógicas y digitales. Muy bien, teniendo como en este caso como referencia en este caso la diferencia entre distintos sensores, vamos a pasar al siguiente slide. En este caso vamos a tratar sobre lo que es el voltaje de referencia. Muy bien, para en este caso diagnosticar cualquier tipo de falla a través de circuito de señal, el SM en este caso trabaja con un circuito o una señal de referencia, un voltaje de referencia. El voltaje de referencia mayormente o siempre es mayor al voltaje de suministro. Muy bien, ¿qué es lo que hace el voltaje de referencia? Me permite en este caso localizar problemas en el circuito de señal. Y vamos a ver en este caso de qué manera es que trabaja a través, en este caso, del circuito electrónico. Muy bien, como vemos en la figura, este es un sensor. Y todo lo que en este caso me representa el cuadrado es la interna del sensor. Y la señal, en este caso, parte central del SM, para saber cuál es la señal que envía en este caso. Muy bien, por la parte superior el SM suministra los 5 voltios, lo que es al SM. Con la parte B, SM se conecta a su circuito tierra, y con la parte C es la señal a la cual en este caso va a enviar al sensarle el parámetro que está midiendo. Como recordaremos, 5 voltios me indica un sensor analógico, por lo tanto la señal que puede enviar es de 0.2 a 4.8 voltios. No generalicemos ese valor, solo tomémoslo como ejemplo. Muy bien, vamos a ver de qué trabaja a través del funcionamiento de un interruptor. Muy bien, como vemos, en este caso lo voy a encerrar en un cuadrado para tratar de diferenciarlo de la parte inferior.
Muy bien. El 6.5 voltios es lo que es el voltaje de referencia. Y lo que encontramos en esta parte es el interruptor. Muy bien. ¿De qué manera funciona? Cuando en este caso el interruptor permanece abierto, los 6.5 voltios, que es el voltaje de referencia, va a atravesar lo que es la resistencia que posee y no va a tener conexión con circuito a tierra. Tanto va a ser la resistencia que tiene en este caso el interruptor, que el SM va a poder en este caso detectar estos 5 voltios de manera directa. Eso me indica en este caso que el circuito es abierto y que se está generando una señal de referencia al SM. Vamos en este caso a pasar al siguiente. Cuando en este caso el interruptor se encuentra cerrado, la conexión o el suministro de voltaje de referencia que se va a alojar de manera directa hacia el interruptor va a tener un enlace directo hacia el circuito a tierra. Es decir, si el punto inferior del interruptor vale 0 voltios, porque es la conexión a tierra, el punto superior al interruptor también va a ser en este caso 0 voltios. Por lo tanto, la señal que en este caso tenemos en el punto que va a recibir el SM también va a ser de 0 voltios. Esto me indica, terminará, que el circuito está teniendo una conexión a tierra. Si volvemos al ejemplo anterior, la señal en la parte inferior del interruptor tenía 0 voltios. Antes del interruptor tengo 5, ¿no? Muy bien, y como los 6 por tierra, esos 6.5 van a ser automáticamente derivados lo que es hacia el SM. Esa es la señal que recibe el SM, indicando que la señal, que en este caso el circuito se encuentra abierto. Muy bien, teniendo como principio este pequeño funcionamiento, que es el funcionamiento de un inverter básicamente, vamos en este caso a ver qué es lo que sucede dentro de un sensor. Muy bien, el mismo circuito que tenemos, como habíamos visto al principio, en este caso, ¿qué pasó? Como vemos en la figura, el circuito de señal se ha cortado. Recordemos, con el voltaje polar en la figura anterior, ¿no? Tenemos nuestro sensor, por supuesto, en esta vez ya no es un interruptor, ¿sí? Un sensor analógico, como podemos ver, y activo por los 3 cables que posee. Al abrirse el contacto, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que los 6.5 voltios, que es el voltaje de referencia, no van a tener, en este caso, conexión. Por lo tanto, la señal que puede enviar el sensor, que está recibiendo alimentación y de repente está midiendo el parámetro físico, en este caso lo que va a hacer la señal es ser enviada. Muy bien, como la señal no puede cruzar más, porque en este caso el cable está roto, los 6.5 voltios de referencia se van directos, en este caso hacia el SM o a la interna del SM, indicándome en este caso que el SM recibe 6.5 voltios, ¿no? Muy bien. Y si recordamos en el inicio, en este caso un voltaje analógico que es de 5 voltios solamente me puede suministrar, en este caso de 0.2 a 4.8. Es decir, si el SM recibe los 6.5 dando o está el SM tratando de detectar que se genera un voltaje sobre lo normal y que hay un problema con el circuito de señal. Entonces, ¿qué FMI me presenta? Muy bien, me presenta un FMI 0.3, que significa un voltaje sobre lo normal. ¿Por qué? Porque en este caso está trabajando lo que es el voltaje de referencia. Muy bien, pasemos y veamos otro circuito. ¿Qué es lo que vemos en este punto? Lo que vemos es que la señal no está cortada. Lo que vemos ahora es que la señal tiene un cortocircuito o está teniendo un contacto con el circuito, en este caso de retorno. Es decir, hay un cortocircuito. En este caso lo que sucede es lo siguiente. La señal, en este caso, puede estar teniendo el mismo sentido hacia el SM, pero como vemos, tiene en este caso una unión.
toda señal se va a descargar a tierra. Y los 6.5 voltios que van en este caso a encontrarse en este punto también se van a descargar a tierra. Por lo tanto, lo que recibe el SM ya no va a ser ni el rango de 0.2 a 4.8 ni los 6.5, sino que va a recibir 0 voltios. Y como dijimos, un sensor analógico no puede en este caso enviar ni 0 ni 5 voltios. Por lo tanto, si es 0 voltios, es un voltaje bajo lo normal. ¿Y qué FMI es ese? Es un FMI 0.4. Muy bien. Eso es lo que sucede en el sistema electrónico. De esa manera, en este caso el SM puede diagnosticar cualquier tipo de falla que se presente en un sistema electrónico con referente al cable de señal. Muy bien. Entonces, pasemos a evaluar en este caso nuestros sensores. Pero sí, por favor recordemos, FMI 0.3 significa voltaje normal, FMI 0.4 significa que bajo lo normal, y los demás FMIs que antes hemos mencionado, que también iré recordando a lo largo de estas diapositivas. Muy bien, alguna pregunta tal vez en este momento que puedan tener ahí y lo puedan en este caso responder. Por favor, háganme llegar unas preguntas. Perfecto. Los códigos en este caso están dados, estos códigos FMI, SID y MID están dados por las máquinas CAT, ¿no? Toda máquina Caterpillar viene en este caso con esos códigos. Los vienen para todas las máquinas. De lo que es máquinas, por ejemplo, como que es otra marca, Komatsu, Volvo, diferentes máquinas, equipos o modelos, en este caso, van a cambiar lo que es los códigos, ¿no? Pero siempre va a ser el mismo principio, ¿no? También van a tener sus códigos MID, sus códigos SID y sus códigos FMI, ¿sí? Al final el diagnóstico va a ser el mismo, tendrá sus mismos valores. Por ahora estamos tratando lo que es máquinas Caterpillar. En este caso, sigamos en este caso con lo que es, gracias por las preguntas. Muy bien, pasemos a lógicos activos, o en este caso a lo que es, hemos venido, ¿no?, a diagnosticar fallas con códigos de falla. Muy bien. Un sensor analógico activo. Como sabemos, en este caso, los sensores analógicos activos tenía un suministro de 5 voltios y tenía en este caso 3 cables. Muy bien, esta es la simplificación de un plano eléctrico. Tengo en esta parte mi sensor de presión de aceite de motor y tengo en esta parte el SM del motor. Claro que el SM del motor tiene más contactos, solo que he tratado de simplificar los contactos que son necesarios para este tipo de sensor. Muy bien, en este caso me muestra, y en este caso supongamos que hay una falla, y la falla en este caso es FMI 0.3. ¿Qué me indica el FMI 0.3? El FMI 0.3 me indica que el voltaje es sobre lo normal. ¿Qué quiere decir? Que de repente hay un circuito abierto en el harness, hay un circuito abierto, en este caso en el mismo sensor, o hay un circuito abierto en el SM. Vamos a diagnosticar cuál de estos 3 elementos es el que está fallando. Recordemos, tenemos un FMI 0.3. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Lo primero que tengo que hacer es desconectar lo que es el sensor de su harness.
de su propio conector. Muy bien, recordemos que cuando se corta el cable, internamente en el sensor se genera un voltaje de referencia. Y si el voltaje de referencia se va de manera directa al SM, me está generando un FMI 03. Entonces, al desconectar, sigo con FMI 03. Entonces, ¿de qué manera yo puedo, en este caso, evaluarlo? Muy bien, fabrico un puente o coloco un puente entre la señal entre C y B. Al colocar un puente entre C y B, estoy induciendo a un cortocircuito a tierra. Y recordemos también, si en este caso hay un cortocircuito a tierra entre C y B, tiene que haber, en este caso, un FMI 04. Y exactamente eso es lo que tiene que pasar. Como tenía el código de falla 03, al crear el puente, el FM3 tiene que desaparecer y ser cambiado a un 04. Si sucede ese cambio, realizar ese puente, mi sensor estuvo en malas condiciones, ¿sí? Si cambia de 3 a 4, el sensor es el que estuvo mal, porque me indica que todo el circuito, tanto del harness como hacia el SM, está perfecto. Muy bien, eso es lo que tenemos con este primer paso. Pero ¿qué pasa en este caso si no cambia a 0,4 y sigue manteniéndose en FMI 03? Eso me indica que el sensor se encuentra en perfectas condiciones. ¿Qué es lo que hago ahora? En este caso vuelvo a conectar, o en este caso separo el harness de lo que conecta con el SM y coloco un puente entre C y B, en este caso entre los puntos 15 y 3 de lo que resulta el SM del motor. Y tiene que suceder lo mismo. Si el desconectar generaba un código 3 y colocar un puente entre las 1, me tiene que cambiar nuevamente de 3 a 4. Si cambia de 3 a 4, me estuvo en el harness, ¿no? Y procedo a cambiar el cable que está dañado. Pero si en este caso el código permanece aún en 03, bueno, el problema estuvo en el SM del motor. Yo diagnostico cuál componente estuvo fallando, si fue el sensor, si fue el SM. Muy bien, esa es en este caso la evaluación que se realiza con un sensor analógico activo. Muy bien, vamos a ir ahora en este caso a evaluar lo que es con otro código de falla. Ya vimos en este caso que el código de falla es el FMI 03. Muy bien, ahora vayamos a lo que es al código de falla FMI 04 con el mismo sensor. Indica un FMI 04. Un FMI 04 me indica de que la señal, en este caso, tiene un cortocircuito a tierra. Puede ser en el harness, puede ser en el SM o puede ser en este caso en el mismo sensor. Pero yo no sé cuál es el problema. Muy bien, me salió FMI 04. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Primer paso, desconectar el sensor del harness. Si yo desconecto el sensor del harness, estoy creando un voltaje de referencia directa al SM. Por lo tanto, tenía un FMI 04. Al desconectar, tiene que cambiarme en este caso a un FMI 03, porque es un circuito abierto. Muy bien. Si el código de 04 cambió a un código FMI 03, el problema fue el sensor. Pero si en este caso el código de falla permanece activo, aún de haberlo desconectado, procedo al siguiente paso. En este caso, a desconectar el harness del SM. Saco los pines que conecta, en este caso, y procedo a ver si cambia el código. Si el código de FMI 0 a FMI 03,
me está indicando que el problema estuvo, o el cortocircuito a tierra estuvo en el harness. Por lo tanto, descarto que haya sido mi sensor. Muy bien. Y si no cambia y el código permanece activo en FMI 04, el problema estuvo, o el cortocircuito a tierra está, en este caso, en la interna de mi SM. El que falló fue mi SM. Muy bien. Ese es en este caso cuando trabajamos con estos dos tipos de códigos. Tanto en este caso con FMI 03, FMI 04. Muy bien. Una pregunta, tal vez acabamos de ver y acabamos de hablar. Por favor, hagan su pregunta. Muy bien, para los que en este caso han llegado tal vez tarde, han llegado de repente un poco después del inicio, les recordamos en este caso que esta videoconferencia está siendo grabada y posteriormente se van a publicar todas las videoconferencias que hasta el momento se están haciendo. Sí, eso se va en este caso a publicar en lo que es en la comunidad técnica. Muy bien, pequeño break, por decirlo así, continuar con lo que es con las diapositivas. Muy bien, si tal vez algún problema hasta el momento, vamos en este caso a pasar con el siguiente slider y vamos a ver en este caso que tiene una poca de relación y vamos a ir poco a poco en este caso dándonos cuenta de cuál es la dinámica de este tipo de diagnóstico con códigos de falla. Muy bien, hace rato acabamos de ver lo que es analógicos activos. Muy bien, ¿qué hago con sensores analógicos pasivos? Muy bien, como vemos en la pantalla tenemos un sensor pasivo. En este caso he tomado como referencia lo que es un sensor de temperatura de refrigerante del motor con su respectivo SM. Recordemos que solamente he simplificado los pines que hacen contacto con este respectivo sensor. Muy bien, en este caso tenemos los dos puntos de contacto. Tenemos el 1 y lo que es el número 2. Muy bien, en este caso el sensor lo que envía la señal, recordemos un sensor pasivo, siempre envía una señal a través del... Muy bien, el sensor pasivo nunca requiere de alimentación. Es por eso que solamente tiene dos tipos de contacto. Muy bien, y el 2 es un circuito hacia tierra. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? En este caso nos presenta un FMI 03. Si recordamos, un FMI 03 me indica un voltaje sobre... ¿Qué quiere decir eso? Que hay un corto o un circuito de sal, en este caso en el harness, en el sensor o en este caso en el SM del motor. Tenemos que ver cuál de estos tres es el problema. Primer paso, como en el anterior, lo que hacemos es desconectar el sensor del SM o del harness
¿Y qué pasa? Desconectamos, aún seguimos con el código FMI03, porque el voltaje de referencia está actuando sobre el control del LSM. Entonces, ¿de qué manera puedo cambiarlo? Muy bien, si lo pensaste, sí, es creando un puente entre los dos contactos que posee su conector del harness. Al crear este puente, tenemos un cortocircuito a tierra y todo el voltaje de referencia se va a ir directo a tierra y el LSM va a detectar, en este caso, 0 voltios. Y de estar en FMI 03 va a cambiar automáticamente a un FMI 04. Muy bien, eso es en este caso sería. ¿Y qué me indicaría si cambia de un 3 a un 4? Muy bien, cambió, en este caso el sensor estuvo en malas condiciones. Pero ¿qué pasa si el sensor de haber colocado el puente permanece activo? En este caso me indica que el problema no es el sensor. Entonces voy al segundo paso. Desconecto el harness, el cable sospechoso, que en este caso va al SM o al conector del SM, y nuevamente coloco un puente entre los puntos que conectan hacia el sensor. Si cambia de FMI 3 a FMI 4, me indica en este caso que el problema estuvo en el harness. Muy bien, pero ¿qué pasa en este caso si no cambia de 3 a 4? El circuito abierto, o en este caso el corte interna del SM. Entonces el causante siempre fue el SM. En este caso con el código FMI 03 a 4 en un sensor pasivo. Muy bien, pasemos entonces en este momento a lo que es al otro FMI 04 de manera breve, y creo que ya lo podremos hacer nosotros o ustedes mismos y podrán hacer cuenta en este caso que es una manera sencilla. Entonces, ¿de qué manera? ¿Qué me indicaba un FMI 4? Muy bien, un FMI 4 me indica que el voltaje es bajo lo normal, es decir, ¿cuánto recibirá el SM? 0 voltios. Muy bien, entonces, en este caso no sabemos si el cortocircuito es entre C y B en la interna del SM, del SM, o en la interna, en este caso, del sensor. Muy bien, entonces, en este caso procedamos a ver quién es el causante de esta respectiva falla. Muy bien, primer paso, desconectemos el sensor del harness que lo conecta. En este caso, al desconectar estamos creando un circuito abierto, y si generamos un circuito abierto, los voltajes o el voltaje de referencia no va a ser capaz, en este caso, de dirigirse a tierra, y lo que va a hacer es de referencia a la interna del SM, originándome un FMI 03. Estar en 4 ha cambiado a FMI 03. Si se produjo el cambio a FMI 03, el responsable de la falla fue mi sensor de temperatura de refrigerante, o el sensor en este caso que pudo haber estado fallando. Muy bien, si en todo caso el activo, el problema no fue el sensor, entonces tenemos que ir al segundo paso para, en este caso, determinar cuál fue en este caso la falla. Muy bien, lo que hacemos a continuación es desconectar el harness de lo que conecta al SM, solamente el cable sospechoso, ¿no? En este caso que sería su retorno o su cable de señal. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros desconectamos, estamos generando un voltaje de referencia alto hacia el SM, por lo tanto, de estar en un código FMI 04, tiene que pasar a un código FMI 03. Muy bien, si se produjo el cambio hacia 3, el problema estuvo siempre en mi harness, ¿no? Eliminando la posibilidad de que haya sido el sensor, el SM, o que haya sido en este caso el sensor. Pero si el código permanece a pesar de que yo haya desconectado el sensor, automáticamente el problema está en el SM. Esa es en este caso la manera de evaluar sensores tanto analógicos
como activos, no pasivos o activos, en este caso analógico. Muy bien. Al momento, vayamos de manera correcta. Bien, pasemos a otro punto. En este caso, veamos qué es lo que pasa con un sensor digital. Como dijimos al comienzo, un sensor digital genera una señal de pulso ancho modulado, ¿sí? Es decir, una señal en porcentaje. Vamos a ver en este caso cómo evaluar. Muy bien. Un sensor digital por lo general me envía un FMI 08. ¿Qué es lo que me indica el FMI 08? Que hay un problema en el sensor, en este caso en el circuito de señal. Un FMI en este caso me indica si el problema es en el harness, el problema en este caso es la interna del SM, pero en este caso en el circuito de señal. Muy bien. ¿Qué me significaba en este caso FMI 08? Que la señal de pulso ancho modulado es anormal. Veamos qué es lo que sucede. Muy bien, el sensor que estamos evaluando ahora es un sensor de posición de acelerador. Y como vemos, la nomenclatura me dice que es un sensor digital porque está recibiendo una alimentación de 8 voltios. ¿Qué se hace para este paso? ¿No? Colocar un puente, ¿no? Con puntas o colocando otros, adaptando en este caso tanto del conector sensor al lado de harness. Y en los puntos entre C y B yo tengo que ir midiendo el porcentaje de señal que en este caso, si el pedal está suelto, tiene que ver un porcentaje de 5. Si yo piso el pedal a full, en este caso tiene que estar en un porcentaje de 95. Si las señales son las adecuadas, en este caso, el problema no es el sensor. El problema puede estar en este caso en el harness o en el SM. Muy bien. Pero si en todo caso ninguna de estas señales multitester, lo que tengo el problema en este caso va a ser mi sensor de posición. Muy bien. ¿Qué pasa si en este caso el porcentaje en este caso sigue siendo el mismo? Dijimos que en este caso que el sensor no es el problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Ir al lado del harness y del SM y colocar ese mismo puente ahí. ¿Y para qué? Para que miramos ahora la señal que se envía desde el sensor a través del harness. Si la señal que me produce, o en este caso la medición que se me da a través del multitester, es de los valores que acabamos de mencionar, 5% cuando el pedal está suelto, está presionado completamente, me quiere decir que el harness está bien y que el sensor también se encuentra perfectamente. Quien tiene el problema es el SM del motor. Pero si la señal de porcentaje es la incorrecta y no está en nuestros valores, entonces me indica que hay un problema en el harness, descartando que sea el sensor o descartando del motor. Muy bien, eso es lo que sucede en este caso con un sensor digital, en este caso el que estamos viendo de posición del acelerador, ¿no? Pregunta tal vez en este caso con este tipo de sensor, con lo que acabamos de ver. Por favor, estoy en este caso dispuesto a responderles esta pregunta. Por favor, hágame su comentario.
Muy bien. No tengo ninguna pregunta hasta el momento. Recuerden que en este caso el tema, podrán hacerme las preguntas que ustedes crean, en este caso, convenientes. Muy bien, continuemos en este caso con la siguiente evaluación. Acabamos de ver sensores analógicos activos, sensores analógicos pasivos, sensores digitales. Bueno, pasemos a ver qué es lo que sucede con solenoides. Evaluación de solenoides. Muy bien. Bueno, en este caso he seleccionado un solenoide, y es un solenoide de cambio de flujo, que puede ser, en fin, cualquier tipo de solenoide, ¿sí? Como sabemos, o vamos a recordar, que un solenoide solamente consta de dos terminales, 1 y 2. 1, en este caso, recibe la señal del SM, y el 2 es la conexión que tiene a tierra. Ustedes saben que conforme recibe el positivo con el negativo, se crea el campo magnético y realiza su función. Entonces veamos de qué manera trabaja este respectivo solenoide. El solenoide, su conector, su harness y el SM del motor, simplificando en este caso solamente los pines que tenemos. Muy bien, en este caso la falla a través de los solenoides se me origina de esta manera, con el FMI 05. El FMI 05 principio me indica que es, en este caso, una corriente bajo lo normal. Es decir, me indica que el solenoide no está recibiendo corriente. ¿Qué es lo que está pasando? No sabemos si el corte está en el harness, si se ha cortado el cable del harness, si se ha cortado internamente el circuito del sensor, o de repente es en la interna del SM. No sabemos en dónde se encuentra, en este caso, el corte. Muy bien. En este caso vamos a ver dónde se encuentra el problema. Si en este caso la interrupción de corriente se encuentra en el SM, en el harness o en el mismo solenoide. Muy bien, vamos a evaluar, evaluado los sensores. Recordemos, FMI 05, corriente bajo lo normal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, el mismo procedimiento. En este caso desconecto el solenoide del conector y tengo que colocar un puente entre el terminal 1 y el terminal 2 para completar el circuito, para que en este caso el SM detecte que está haciendo, en este caso, una interferencia total. ¿Qué es lo que pasa cuando coloco puente? Estoy evitando de que sea cortada la señal. Si de estar en un FMI 5, en este caso pasa a un FMI 06, me está indicando que el problema está en el solenoide. Muy bien, descartando que haya sido el harness o haya sido el SM. Pero si el código, en este caso, permanece en FMI 05, por más que yo haya colocado el puente, en este caso me indica que el solenoide está perfecto. Entonces el problema puede estar entre el harness o el SM. Muy bien, evaluemos el segundo paso. En este caso, sigamos con el proceso. Digamos, en este caso, imaginando que el FMI 05 sigue presente. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo mismo que los sensores, desconectar la corriente sospechosa, el cable de la corriente que es enviado al SM del motor. Si desconectamos el lado del harness del SM, tenemos que colocar nuevamente un puntos que tiene el SM o los pines que tiene el SM. Muy bien, ¿para qué? Para que nuevamente se cree la conexión a tierra. Y en este caso, si el pasar de un FMI 5 pasa a un FMI 6, porque al realizar el puente, en este caso, tiene que pasar a un FMI 06. Si se produce el cambio de 5 a 6, me está indicando que el problema estuvo en el descartando solenoide y descartando SM. Pero si el problema, en este caso, al desconectar el SM y colocar el puente y sigue manteniéndose el mismo código activo, el problema está en el SM del motor.
Muy bien. En este caso descartando que haya sido el harness o haya sido el solenoide. Muy bien, esa es la manera en este caso de determinar una falla con lo que es con solenoides a través del código FMI 05. Ahora vamos a pasar lo que es en este caso a ver qué sucede cuando se produce un FMI 06. ¿Qué es lo que sucede con un FMI 06 en el caso de estos solenoides? Lo que sucede es lo siguiente, que no sabemos si un cortocircuito se ha producido en el harness hacia tierra, por supuesto, o se ha producido un circuito en el sensor, en el solenoide, o un cortocircuito en el SM. El FMI 06 se genera cuando en este caso se crea una conexión entre el cable que alimenta el solenoide y el circuito de tierra. Tengo que detectar si el problema es en el solenoide, es en el harness o es en este caso en el SM del motor. Muy bien, recordemos en la figura anterior, cuando colocamos un puente nos generaba un FMI 06. Muy bien, acá tiene que ser todo lo contrario. Si desconectamos el solenoide del harness, automáticamente crea un circuito abierto, originando una corriente bajo lo normal. Por lo tanto, tiene que haber cambiado a FMI 05. Si se produjo el cambio de 6 a 5, el problema estuvo en este solenoide, descartando harness y descartando SM de motor. Pero al producir la desconexión del solenoide y aún se mantiene en este caso el código de falla 06, el problema no fue en este caso el solenoide, sino que el problema puede ser o en el harness o en el SM del motor. Muy bien, continuemos. Si aún sigue en este caso el FMI 06. Siguiente paso, desconectar el harness del SM del motor. Por supuesto, solamente el cable que lo alimenta. Muy bien. ¿Qué hacemos? Al desconectar hacemos lo mismo. Hacemos que en este caso el SM registre que el solenoide está recibiendo una corriente bajo lo normal. Y al desconectar tiene que pasar de un FMI 05 a un FMI 06 a un FMI 05. Muy bien. Si se produce el cambio de 6 a 5, el problema no estuvo ni en el solenoide ni en el SM del motor, sino que el problema estuvo en el motor. Por lo tanto, en este caso descarto solenoide y SM. Pero si al realizar la desconexión del solenoide del SM y aún permanece código FMI 06, eso me indica que el harness y el solenoide están perfectos. Fallando en este caso es el SM del motor. Muy bien. Esas son en este caso la manera de cómo diagnosticar códigos de falla, en este caso con un FMI 03, un FMI 04, un FMI 05 y un FMI 06. Muy bien, para tener detalles sobre cuáles son los códigos de falla que tiene una máquina, los códigos de falla en este caso los MIT, los SID, en este caso diferentes máquinas, en la comunidad técnica el día de mañana se estará publicando en este caso los FMI son los mismos para todas las máquinas. Lo único que va a cambiar son los SID, que van a ir en este caso en relación al MIT que posee en este caso el sistema. Muy bien, gracias por su atención, y en este caso muy bien, agradeciéndole también a ITM, en este caso por este espacio que nos brinda para tratar en este caso de estar actualizándonos, informándonos, incrementando nuestros conocimientos y aplicándolos por supuesto a la vida, en este caso ya afuera, ¿no? Donde en este caso nos va a servir todo lo que vamos a aprender. Muy bien, sus preguntas, en este caso que ustedes tengan, por favor háganmelas llegar y en este caso procedemos a responderlas. Muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas.